Nuestra siguiente ponencia, prevenir la violencia de género y el acoso en los deportes, los protocolos como herramienta. Tenemos para ello a Diria Morales Casañas y Diana Malo de Molina Zamora. ¿Quiénes son? Pues siempre me cuesta un montón porque tienen tanto currículum que no sabemos nunca qué quitarle. Diria Morales es doctora en Derecho, especialista en Patrimonio Cultural y Participación Ciudadana y profesora de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna. Académicamente ella es doctora en Derecho con la tesis doctoral La mejora de la protección del patrimonio cultural a través de la participación ciudadana, curso superior universitario en Planificación y Gestión Cultural y Maestría Internacional. Diana Malo de Molina y Zamora, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máster en Derecho del Deporte, participante en diversos foros nacionales e internacionales sobre mujer y deporte desde el punto de vista jurídico y de gestión, coautora del borrador del Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en casos de acoso sexual y por razón de sexo, género en el deporte canario. Yo sé que se me quedan cosas atrás, pero son mucho más. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Vamos a hacer un dúo, lo tenemos más o menos ensayado. A ver qué tal nos sale. Ya empezamos mal. Sí, ¿por qué? Ya nos pisamos. Bueno, venga, empezamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Igual están pensando que tanto patrimonio cultural que hago yo aquí hablando de deporte. Sobre todo estoy por el tema de la participación ciudadana, obviamente, que es importante en la práctica deportiva, es importante en el tema que vamos a tratar hoy. Antes que nada, queríamos agradecer a la universidad, a todas las instituciones que han hecho posible este foro y en especial al Servicio de Deportes de aquí, de la universidad, evidentemente a todo el equipo, a Begoña, a Mónica, a Goretti, a Laura, a Ricardo y especialmente a Elvira, que la pobre nos ha sufrido todos estos días. Si difíciles a todos, imagínense una ponencia que es a la limón, pues claro, y cada una en una isla. Muchísimas gracias por la dedicación y el trabajo, chicas. Bueno, empezamos. Bueno, empieza ella. Tienes que pasar, te toca. ¿Tengo que pasar? Pasar. Ahí, mira, así, hazte por ahí. Lo apago, un momento. Bueno, pues nada. Yo voy diciendo, a mí me dijeron, Diana, tienes que hablar sobre el título es Violencia de Género, no sé cuánto. Y yo le dije a Mónica, digo, yo no voy a hablar de violencia de género por una razón. Según la Ley Orgánica de Medidas Integrales para la Violencia de Género o contra la violencia de género obliga a que quien provoca la acción de acoso o de violencia sea un hombre y se ejerza siempre sobre una mujer, pero entre ese hombre y esa mujer tiene que existir o haber existido una relación afectiva, puede ser matrimonial o análoga a la matrimonial, que no es, por tanto, lo que se da en el deporte, salvo, como decimos nosotras, que sea un entrenador que esté saliendo con una deportista. Pero quitando esa circunstancia, no es sobre violencia de género sobre lo que vamos a hablar. Eso en primer lugar. Y luego también es verdad que cuando nos dijeron que viniésemos a hablar del protocolo, vamos a hablar del borrador. Es decir, del borrador del protocolo para la prevención, la detección y la actuación en materia de acoso sexual, sexista y por razón de sexo o género en el deporte de Canarias. Bien, hablando de la necesidad, ¿por qué hablar de un protocolo? En el título pone los protocolos como herramienta. Bueno, pues vamos a decir por qué los protocolos son necesarios. Protocolo es una secuencia de cómo actuar en determinadas circunstancias. No es una cosa nueva en Canarias. Ainhoa Azurmendi se ha tenido que marchar, pero, por ejemplo, Ainhoa Azurmendi es un referente a la hora de elaborar una guía sobre cómo se tienen que hacer los protocolos en materia de acoso sexual. Bien, aquí ustedes tienen tres instituciones. La primera que hemos señalado es el Grupo de Trabajo Internacional sobre Mujer y Deporte, que ya ha salido hoy aquí y también salió ayer, que se reúne periódicamente. El momento más importante es que cuando cada 4 años se celebra una conferencia mundial. La primera fue en Brighton, en el Reino Unido, en el año 94, y esta segunda que aparece aquí en Windhoek, la capital de Namibia, y ahí ya se dijo, fíjese cómo lo ponemos, una llamada a asegurar un entorno seguro y de apoyo para que las mujeres puedan practicar deporte sin sufrir acoso, abuso, violencia o explotación. Si nos ponemos en un entorno más cercano, el Parlamento Europeo, en el año 2005, emitió una resolución sobre las mujeres y el deporte, instando a los gobiernos de los Estados miembros a adoptar medidas destinadas a prevenir y eliminar el acoso y el abuso sexual en el deporte.
Fíjese que hasta ahora siempre nos estamos refiriendo sobre mujeres y deporte. Pero es que la UNESCO, en su Código de Ética Deportiva, se da cuenta de que no solamente se puede producir estas situaciones de acoso y de abuso y de explotación sobre las mujeres, sino también con otros colectivos que podrían ser más sensibles, como son los niños y los menores. Y por eso dicen en ese Código de Ética Deportiva que las organizaciones deportivas deben velar por la implantación de garantías en el contexto de un marco general de apoyo y protección a menores, jóvenes y mujeres con objeto de protegerles del abuso y acoso sexual. ¿Esto qué significa? Que ya hay unos precedentes, es decir, ni España es pionera en esto, ni Canarias muchísimo menos es pionera en esto. Pero sí es verdad que Canarias se ha sumado a la ola de prevención, de actuación en materia de acoso sexual y sexista en el deporte, o se está sumando a la ola porque estamos hablando del primer borrador o el borrador del primer protocolo. Bien. ¿Qué dice la Ley Canaria del Deporte? Nosotros somos juristas, es decir, aquí casi todas las personas son especialistas, técnicas o pedagogas en materia deportiva, nosotros somos juristas. Una rara avis dentro de lo que es el mundo del deporte, somos especialistas, en mi caso, por ejemplo, de Derecho del Deporte. Bueno, ayer se habló de la Ley Canaria del Deporte y yo me tenía que morder la lengua, pero aprovecho para decirlo. Lo bueno de esta Ley Canaria del Deporte del año 2019, que sustituye a la de julio del año 97, es el propio título. Ya no se llama Ley Canaria del Deporte, sino Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. Y esto puede parecer una bobería, pero tiene su grandísima importancia, porque no se centra solo en lo que es en la práctica deportiva como deporte competitivo, que es lo que muchas veces se había centrado, sino en la actividad física, que es mucho, mucho, mucho más que el deporte de competición. Bien, dicho esto, que era el paréntesis que quería hacer, bien, ¿qué dice la Ley Canaria del Deporte en esta materia? Bueno, yo como soy jurista tengo que hablar de los principios rectores. Y dentro de los principios rectores digo, un principio rector es un principio que rige la política. ¿De quiénes? De aquellas instituciones que están obligadas a cumplir la Ley Canaria de la Actividad Física y del Deporte, es decir, todas las administraciones públicas, la del Gobierno de Canarias, la de los cabildos insulares y las de los ayuntamientos. Pues bien, todas esas administraciones tienen que fomentar la práctica deportiva segura, exenta de acoso o actitud contraria a los valores del deporte. Eso por un lado. Y luego hay que programar acciones, programas, proyectos que tiendan a erradicar la hostilidad contra personas por distintas circunstancias. Y la circunstancia que a nosotras nos interesa destacar en este punto es contra personas por su sexo, orientación o por su identidad sexual. Bien, una cosa que es importante y que como juristas también tenemos que decir. Se perdió una oportunidad cuando se hizo esta ley canaria de la educación, de la actividad física y del deporte, de tipificar como conducta contraria a las normas deportivas las conductas de acoso sexual o sexista. ¿Esto qué significa? Que no se puede sancionar si previamente no existe una conducta tipificada como infracción. Si ustedes se van al apartado de la ley de cuáles son las infracciones catalogadas en grave o muy graves, graves y leves o menos graves, verán que en ningún caso aparece el acoso sexual o sexista. Y es una pena, y es una auténtica pena. Ahí lo dejamos, de momento, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. Y yo creo que ahora le toca hablar a Diria un poquito. Muy bien. Entonces, evidentemente, cuando nos ponemos a analizar este protocolo que teníamos que redactar, además que lo redactábamos por encargo de la Dirección General de Deportes en la pasada legislatura, teníamos que ver cuáles eran las competencias, no solo la normativa, el marco normativo, sino además las competencias que tiene dicha Dirección General para abordar y, sobre todo, para ver el alcance de actuación que puede llegar a tener. Entonces, ¿qué pasa? Que la Dirección General de Deporte es el responsable del Gobierno, como ven ahí, en la gestión de competencia en materia de deporte. ¿Eso en qué se traduce? Entre otras cosas, que deben materializar las acciones que ahora mismo Diana ha comentado, todas ellas, esas actividades que están basadas en los principios rectores que antes se mencionó. Y además tiene que tutelar lo que es la actuación de las federaciones deportivas canarias. ¿Y cómo? Pues ejerciendo, lo que puede hacer es ejerciendo el seguimiento de los programas y las actividades encomendadas a estos entes instrumentales.
fomentando, obviamente, y especialmente, la igualdad de oportunidades. Más cosas también, pero para lo que a nosotros nos interesa, fomentando la igualdad de oportunidades en materia deportiva entre todos los canarios y canarias y removiendo los obstáculos que impidan esa práctica en igualdad de oportunidades. Entonces, como les comentaba, esto fue un encargo que nos hace la Dirección General de Deportes por medio de la empresa pública Canarias Cultura en Red, que tiene un programa que se llama Deporte y Mujer, Deportistas, que seguramente mucha gente lo habrá escuchado porque se movió bastante el año pasado y este año también, y que están al frente, por cierto, no queremos dejar de mencionar a Marieli Franquet y a Lorena Martín, porque sobre sus espaldas se han echado este proyecto y la verdad es que no podemos otra cosa que aplaudirles el trabajo que están realizando. Tanto es así que cuando nos plantean este protocolo, partíamos de un documento abierto que había hecho ya la Dirección General, que lo llamó Estrategia 2021, Mujer y Deporte, en la cual tenía un pequeño apartado que le hicieron una encuesta. Bueno, hicieron una encuesta general y había una pequeña parte en la cual se trataba el acoso sexual y sexista en el deporte. Salían datos tan curiosos o tan alarmantes como que de 7 de cada 10 personas entrevistadas percibían discriminación por la mujer en la misma disciplina, o que el 28% de encuestados habían presenciado acoso por razón de sexo y más siempre en casos de mujeres que en hombres, o que un 21% de mujeres federadas declaraba haber sufrido violencia verbal o física. Eso, en cuanto a datos, estaba muy bien, nos podía dar una pequeña idea de cómo era la situación, pero entendíamos que había que profundizar en la realidad de la práctica deportiva, fueran deportes federados o no, fueran deportes colectivos o individuales, se practicasen en espacios abiertos o cerrados, implicasen desplazamientos desplazamientos de todos los equipos o no. Y entonces hablamos con la empresa y le dijimos de la necesidad de hacer otra encuesta, más amplia, en este caso 20 preguntas, que se hiciera, por ejemplo, conseguimos que se hiciera en las clases del INEF, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gracias a la profesora Malo de Molina, y también en instalaciones deportivas. Bueno, conseguimos que se hicieron 160 encuestas. Evidentemente también la premura y el tiempo no permitió que se realizasen más, pero bueno, y muchas veces la gente cuando le decían 20 preguntas decía, vamos, hombre, todo lo que tengo yo que hacer. Pero realmente sí que nos sacamos unos datos bastante interesantes. Como pueden ver arriba a la derecha, ese quesito de 23 y 77 significa que de las personas encuestadas el 23% eran hombres, el 77% mujeres. ¿Por qué mujeres y hombres? Porque este protocolo, este borrador de protocolo, no solo afecta a las mujeres. Sabemos que el acoso sexual y sexista, la mayoría de las víctimas son mujeres, pero también hay hombres. Entonces no se podía dejar fuera de la encuesta ni las preguntas y evidentemente tampoco fuera del protocolo la actuación a los varones que han sido acosados por causa de acoso sexual o sexista. Bueno, como decía, el intento fue que evidentemente las personas encuestadas estuvieran vinculadas con el deporte. ¿De qué manera? Pues estudiantes de titulaciones deportivas, como les había dicho los alumnos del INEF, practicantes de deportes federados o no federados, ahí se consiguió por medio de hacer las encuestas in situ en las instalaciones deportivas, y también se encuestaron a personas del estamento técnico y del estamento arbitral. ¿Cuáles eran sus percepciones también a la hora de esta realidad? ¿Y en qué deportes? Pues lo que ven ahí, en los principales que son practicados aquí en las islas, sobre todo, por ejemplo, en el fútbol, que es el que tiene mayor número de licencias federativas, en baloncesto, en balonmano, en atletismo, gimnasia, judo, natación, voleibol. Como ven, se buscaba también la variedad en el deporte. Deportes colectivos, deportes individuales, deportes en el exterior, deportes en el interior, deportes que significan y necesitan desplazamientos, deportes que no, etc. A ver, el diagnóstico.
De esas 20 preguntas, comentarles que, como pueden ver ahí en parte de las respuestas que se dieron, las preguntas eran bastante claras y bastante directas. No estábamos para estar insinuando nada, sino básicamente se preguntaban cosas como tocamientos, besos, abrazos. Y claro, en general, porque no vamos a entrar en un detalle de todas esas encuestas o de todas esas respuestas, los hombres, en general, no detectan problemas de acoso. Ellos lo más que detectan es los comentarios sexistas u homófobos cuando los entrenadores, las entrenadoras, o cuando, bueno, los entrenadores, obviamente, y cuando la grada, el público, les grita, ¿no?, para afearles su, entienden, falta de esfuerzo o su merma en la práctica deportiva. El típico grito de corres como una niña. Lo que vimos ayer, que me hizo gracia ayer cuando vimos el vídeo, era porque decía, fíjense, cuando le dijeron a las niñas, corran como niñas, cómo lo hacían, y eso como no solo afecta a las niñas, en ese caso, en ese vídeo, sino también cómo afectan a los hombres. ¿Cuál es el grito para que se esfuercen más? ¿No? De corres como una niña, pegas como una niña. O bueno, seguramente los gritos subirán en intensidad y en agresividad. Y una cosa que vimos que afectaba tanto, que lo comentaban tanto los chicos como las chicas, era los entrenadores les siguen en las redes sociales sin invitación. Y la cuestión está que además lo comentan sin darse cuenta de lo grave que puede resultar eso. O sea, estamos en un mundo en donde las redes sociales hoy se convierten en casi la realidad para muchos de ellos, y es un ámbito que está en progresión, y es un espacio donde se puede dar ese acoso sexual y sexista. Y es un espacio que ellos se dan cuenta de que los están siguiendo, se dan cuenta que se lo hacen sin invitación, pero no se dan cuenta de que eso puede ser una intromisión grave en su intimidad. En cambio, las mujeres, ante las diversas preguntas que estaban relacionadas con la posibilidad de dicho acoso sexual y sexista, hay que decir una cosa que no les había comentado. Ellos podían elegir, ante la pregunta, la respuesta podía ser siempre, normalmente, a veces, nunca, o podía dejarla en blanco, ¿no? Pues no voy a decir que esto era ni siempre ni normalmente. A veces contestaron algunas de las encuestadas que percibían miradas de lascivia por parte de entrenadores, por parte de público, que la ropa deportiva, entendían ellas, que estaba orientada a resaltar su cuerpo femenino y no a ayudarles en la práctica deportiva. Yo en este caso me acordaba en el 2014 el problema que hubo en Swansea con el balonmano de playa femenino. Me imagino que muchos conocerán el caso, si no les comento, que hubo una competición en la que 21 de los 22 equipos que participaban en esa competición fueron amonestados porque sus jugadoras no llevaban el equipamiento que se entendía que era el reglamentario. Pues les voy a decir cómo es el reglamentario. Decía, el uniforme de las jugadoras debe dejar el estómago al aire, que el bikini inferior no tenga en su parte más ancha más de 10 centímetros, mientras que el de los chicos señala que el pantalón puede ser holgado y largo, aunque 10 centímetros desde la rótula como máximo. O sea, tenían que jugar en bikini y cortito. Lo más que le permitían era un top. Entonces, claro, las jugadoras llegaron a amenazar con una huelga. Y la Federación Nacional se amparó en que era normativa de la Federación Internacional. Entró el Consejo Superior de Deportes, el LISA, y terminó diciendo que por lo menos en las que eran las competiciones nacionales se podían poner la ropa deportiva que entendiesen que fuese más cómoda, ¿vale? Pero evidentemente no tenían que seguir estas directrices que sí entiendo que deberían de seguir fuera en los campeonatos internacionales. Seguimos. Otra cosa que decían es que los entrenadores las invitaban a comer o a cenar individualmente, aunque fuera un deporte de equipo. Que ellas no percibían esa cantidad de comentarios homófobos o sexistas que sí percibían los varones. Hombre, claro, evidentemente que les griten corres como una chica, cuando es una chica, pues tampoco creo que sirva mucho como para que corra más rápido, obviamente. Lo mismo, lo del seguimiento en las redes sociales sin invitación. Después estaban las preguntas sobre su situación sentimental, que digo yo, ¿qué tendrá que ver con eso? ¿Para que corras más, tengas más fuerza o juegues mejor? Pues sí, les preguntaban si tenían pareja, si no tenían, si salían con ellas, si no salían.
Y por último, lo que seguramente es más llamativo es los abrazos incómodos, si se producían a veces, los tocamientos innecesarios, sobre todo durante los entrenamientos, o lo último, que ya sí que se nos puso los ojos abiertos, los saludos con besos en la boca. O sea, como tampoco no entendíamos que eso fomentara mucho el correr más rápido. Bueno, y seguimos, y ahora te toca a ti. Bien. Bueno, una vez que se hizo este sondeo, empezamos a trabajar con el borrador. Lo bueno del borrador es que, como la aprobación del protocolo depende de los gobernantes de turno, nosotras podemos pedir la luna. Y así que pusimos muchas medidas que entendíamos que eran interesantes, nos lo parecían a nosotras. Otra cosa es que luego los políticos queden convencidos de la necesidad y la pertinencia de ellas, pero bueno, por lo menos lo intentábamos. Entonces, ¿qué decíamos? Vamos a hacer un protocolo que se centre sobre todo en la prevención, porque entendemos que lo mejor para que no haya acoso es prevenir, evitar que exista. Por lo tanto, hace falta formar. Lo segundo es detectar, es decir, formar a las personas, capacitarlas, a todas las personas que estén en el ámbito deportivo, para poder darse cuenta, percibir esas situaciones que antes, ahora se hablan de micromachismos incluso, que antes parecía que eran normales y que ahora tenemos que denunciar porque son indeseables. No hay por qué soportarlas. Entonces, enseñar a las personas del ámbito deportivo a detectar situaciones de acoso sexual y sexista. Y la última pata de este protocolo era lo que realmente la gente estaba esperando. ¿Y qué sucede si, a pesar de haber intentado formar a las personas, de haberles enseñado a detectar situaciones de acoso, sucede? Bueno, pues entonces actuar. Por tanto, son las tres patas que tiene el borrador: formar, medidas preventivas, detectar y actuar en caso de acoso sexual y sexista. ¿Y el ámbito de aplicación? Claro, cuando la Ley Canaria del Deporte y de la Actividad Física del Deporte otorga a las administraciones públicas unas competencias en las que tiene que estar el erradicar, el desterrar prácticas de acoso sexual y sexista, y que fundamentalmente es la Dirección General de Deporte del Gobierno de Canarias quien está por aquí encima, entonces decíamos, ¿dónde actúa la Dirección General de Deporte? ¿Solamente en el deporte federado? No solo en el deporte federado, también en el deporte en edad escolar, es decir, también en el ámbito educativo. Nuestra idea es que este protocolo se tenga, yo veo que hay personas que dicen que no, pero bueno, luego podemos discutirlo, este protocolo llegue al ámbito no solo federativo, sino al ámbito deportivo. ¿De acuerdo? Bien, esa era la idea. Y entonces empezamos a hablar de medidas de prevención. Pues las medidas de prevención, evidentemente viendo las competencias que vimos que tenía la Dirección General de Deporte, entendíamos que la principal tenía que ser unas acciones genéricas de difusión y de formación. De difusión y formación que se traducen en realizar campañas en materia de prevención y detección del acoso sexual y sexista en el deporte, cuyos objetivos en esas acciones debía ser, primero, transmitir los valores del deporte. Los valores del deporte, la igualdad, el respeto, el compañerismo. Enseñar, evidentemente, a identificar aquellos factores que puedan dar lugar a denuncias o quejas, porque es que a veces la gente no sabe que la actitud que está teniendo puede a una persona parecerle normal y la persona que la está recibiendo es incómoda, le resulta muy incómoda. Y, obviamente, facilitar la aplicación de todas las medidas previstas en el protocolo, si conseguimos que este protocolo al final salga adelante. ¿Qué más podía hacer? Pues, evidentemente, acciones de difusión y formación con las federaciones deportivas, canarias, en las cuales, de entrada, tenías que hablarlo tú. Bueno, pues me toca. Bien, esto es importante una cosa, y es que las federaciones deportivas son asociaciones jurídicas, tienen naturaleza privada, pero cumplen funciones públicas delegadas de la Administración. Esto es importantísimo. He ahí la razón por la cual la Administración está supervisando, está tutelándolas. Si fuesen entidades puramente privadas, no se podría incidir, salvo que entrásemos en el ámbito penal, que no es esto. Pero como son entes de naturaleza privada que cumplen funciones públicas delegadas, entonces la Dirección General de Deportes sí tiene que exigirles
puede exigir a las federaciones deportivas que actúen en este campo. Por eso nosotras en este caso decíamos que lo importante es formar y luego además propiciar que sean las federaciones las que se adhieran a este protocolo, es decir, un compromiso de actuación. Ese compromiso de actuación se puede hacer de muchas maneras, firmando el protocolo o incluso utilizando algunas otras medidas. Esta mañana creo que se ha hablado sobre el tema, o ayer también incluso. Yo el año pasado presenté un trabajo en un congreso de Derecho del Deporte que versaba sobre la relación que existe entre las subvenciones que otorga el Consejo Superior de Deportes a las federaciones deportivas y las exigencias en materia de cumplimiento de igualdad. Y una de las propuestas es que aquellas, bueno, ya lo está haciendo el Consejo Superior de Deportes, pero tardó en hacerlo, es ir exigiendo cumplimiento en materia de igualdad a las federaciones españolas si quieren recibir dinero no solamente para campañas de mujer y deportes, que eso es lo que había antes, sino para cualquier tipo de subvención pública. Y esta es una idea que nosotras mantenemos, es decir, si las federaciones, que quitando unas poquitas, todas las demás viven, o al menos parcialmente viven, de una subvención pública, que esa subvención les cueste. Les cuesta, entre otras cosas, adherirse a manifiestos por la igualdad o, en este caso, a este protocolo de prevención, etcétera, etcétera, del acoso sexual o sexista. Y, además, es importante una cosa, es la formación en materia de igualdad, por un lado, y, por otro lado, en materia de prevención de acoso. El año pasado tuve la oportunidad, en noviembre del año pasado, justamente, yo soy profesora universitaria, como le han dicho antes, y como el profesorado también asiste a actividades de formación dentro del programa europeo Erasmus. Y yo fui al Comité Olímpico de Portugal para ver qué hacen allí y a ver qué podemos traer aquí. Y una de las cosas que me gustó que hacen en Portugal, que no tiene que ver exactamente con esto, sino con la violencia en el deporte, es que cuando una persona se va a sacar una licencia deportiva, primero tiene que recibir una pequeña formación sobre la violencia en el deporte. Nos quedan 10 minutos, nos están avisando. Bien, gracias, Pedro. Entonces, yo siempre dije, una de las cosas que yo planteaba es, bueno, si una persona se va a sacar en España, en este caso en Canarias, una licencia de deportista o del estamento técnico arbitral, que ese día vaya 1 hora a la federación y reciba una charlita, una idea sobre lo que es la igualdad y lo que es el acoso. Porque no olvidemos una cosa, todo esto que estamos montando, todas estas historias, es porque si las mujeres no pueden hacer deporte sin sufrir acoso, están en una situación de desigualdad con respecto a los hombres. Y entonces no estamos tratándolas en el mismo plano de igualdad que al resto de los ciudadanos varones. Por eso es importante que la Administración intervenga. Otra cosa que se nos ocurrió, no solamente la formación, sino crear una figura. Dentro de la Federación, una figura a la que hemos llamado persona delegada de igualdad, que es una persona que va a recibir una formación específica. ¿Y por qué nos hace falta esta persona? Porque luego a la hora de actuar, cuando se cree, si es que se crea esa situación de supuesto acoso, sea la persona que reciba la queja y que prepare todo el informe que se va a elevar a un comité asesor. Por eso, la idea nuestra es que en cada federación una persona. Es como en los centros educativos que ahora se piden voluntarios y voluntarias para formarse, para aprender a utilizar los desfibriladores. Bueno, pues igual. A ver, esta federación, ¿quién quiere formarse como persona delegada de igualdad? Y yo estoy segura que incluso en aquellas federaciones que tienen muy pocas licencias de mujeres, habrá más de una persona, que no tiene por qué ser mujer, que esté dispuesta, más de una persona, para formarse como persona delegada en igualdad. Otra cosa que dimos como una herramienta muy útil, sobre todo preventivamente en el campo de la prevención, es la elaboración de un código de buenas prácticas. Elaboración de código de buenas prácticas que debe hacer cada federación, o sea, cada deporte. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, o sea, los deportes son variados en su práctica, en los lugares donde se realiza, en lo que es la dinámica del deporte. Hay deportes que, por ejemplo, necesitan de masajes después de realizar la práctica deportiva, ¿no? Pues este tipo de acciones, con este código de conducta, lo que tendría que hacer cada federación es analizar su deporte, ver exactamente en qué lugares o en qué situaciones se podría plantear esas situaciones de acoso sexual o sexista. Por decir, por ejemplo, que las encuestas mayoritariamente ellas entendían, y los chicos también, que se podía dar este tipo de actitudes reprobables tanto en los desplazamientos, en los entrenamientos,
en los vestuarios y sobre todo después también en las gradas. Lo de las gradas ya es más complicado de controlar. Pero lo que es en la práctica deportiva, lo que es el mundo interno de la federación, ellos sí pueden plantear, ellos y ellas evidentemente, hacer un estudio, ver cuáles son las situaciones en las cuales estas actitudes se pueden dar y plantear medidas para que no se den. O sea, algo tan sencillo como, por ejemplo, si vas a recibir un masaje, que la puerta esté abierta. O sea, cosas así hacen que si se cierra la puerta, nadie sabe lo que está pasando ahí dentro, para un lado ni para el otro. Y luego la otra idea que se nos ocurrió es crear un teléfono para poder poner denuncias. ¿Por qué? Porque muchas veces esas situaciones de acoso se dan en un entorno en el que precisamente la persona acosadora está en la estructura deportiva. ¿Y cómo va a ir la niña o el niño, o el chico o la chica, a quejarse a la propia federación? Entonces la idea es, ¿y si le da miedo decirlo? Crear una especie de teléfono, un teléfono no significa que sea el teléfono 24 horas, ni mucho menos, sino un teléfono que esté radicado, no físicamente, pero sí atendido, tutelado por la Dirección General de Deportes, donde se pueda recibir estas quejas en caso de supuesto acoso sexual o sexista. Bien, esas son, digamos que, la idea. Y luego vendría cómo actuar. Bueno, muy básicamente, porque esto es un tema ya mucho más procedimental, la idea es que la queja se pueda presentar bien en la federación donde se está produciendo esta situación, bien en la propia Dirección General de Deportes o bien a través de este teléfono. Lo puede presentar la persona o también una persona allegada, alguien que se esté dando cuenta, oiga, es que en mi club a una niña o a un niño le están haciendo esto y no se atreve a decirlo. En la medida de lo posible se tendría que favorecer que esa queja, si se ha formulado de forma verbal, luego se ponga por escrito. Pero una vez presentada la queja, entonces tiene que empezar a rodar el movimiento. La idea es que si es en el seno de una federación, esa persona que habíamos creado, persona delegada de igualdad, empiece a hacer acopio de pruebas, de testimonios, la persona que se ha quejado, la persona contra la que se vierte esa queja, a ver qué es lo que pasa, a ver si es verdad o son quejas infundadas, hacer un acopio de pruebas y en un plazo no muy extenso, no muy amplio, preparar un informe y elevarlo a un comité asesor. Bien, este comité asesor está ya radicado en la Dirección General de Deportes. Sí, espera un momento. Lo que acaba de comentar, lo del tema de la persona de la igualdad, es que me lo acaba de pisar. Entonces, pues, ¿Esto era tuyo? Sí, esto era mío. Vale, perdón. Pero bueno, nada, no pasa nada. Es que lo pone Diria, lo puso con letra Diria, está muy bien explicado. Pero lo que sí, fuera la broma, lo que nos resultaba muy importante, y así lo pusimos en el borrador, es que en esta investigación que se trata, tiene que hacerse máximo 10 días, hablamos siempre de los periodos muy cortos por lo sensible del tema, la persona, el delegado de igualdad, que no solo tiene que recibir formación en igualdad, tiene que también recibir formación en lo que sería en confidencialidad. ¿Por qué? No solo en eso, porque está la presunción de inocencia. Está la presunción de inocencia, que es muy importante porque todos sabemos que hay casos de acoso sexual y sexista, pero hay casos en los que al final se queda en nada porque no existían, fue algo más allá que lo dicho, lo que para una persona era normal, el otro estaba incómodo, no lo sabía, no lo habló y la queja llega a la federación. La persona, si no existe ese acoso sexual y sexista, aquel al que ha sido acusado de eso queda estigmatizado para el resto. Entonces hay que ser muy cuidadosos con estos temas, con lo cual nosotros instamos en el borrador que el que trabaje y que haga esta investigación lo haga con el acuerdo de los principios de confidencialidad, de presunción de inocencia, de celeridad, prudencia, sensibilidad y respeto otra vez, mucho respeto. Y bueno, lo dicho, como decía Diana, realiza ese informe en 10 días y se lo tiene que pasar al comité asesor. Bueno, entonces este comité asesor, que ya está fuera de la federación, está radicado, está nuestra propuesta, en la Dirección General de Deportes. Y aquí, para garantizar conocimiento en materia de igualdad, nuestra idea es que tenga que haber, además, en ese comité, una persona del Instituto Canario de Igualdad. Otros 2 delegados de igualdad de otra federación distinta y 2 personas de la Dirección General de Deportes, una de las cuales tendrá que ser del Comité Canario de Disciplina Deportiva. Siempre tiene que haber una persona al menos que sea al menos graduada o licenciada en Derecho para que tenga conocimientos de todas las garantías procesales y ese comité asesor puede hacer pensar, no hay nada, se archiva el caso, el asunto, bien pensar que a lo mejor hace falta algo más de investigación, se nombra un instructor, investiga un poco más, prepara un informe y bien
decir no hay nada o decir sí hay acoso. Y entonces ya pasa el asunto a la Dirección General de Deportes, apoyando, asesorando y acompañando a la presunta víctima. Y luego, además, es importante que si la persona acosada es menor de edad, aquí pasarlo a la Fiscalía de Menores, al Juzgado de Guardia. Sí. Aquí, evidentemente, la Dirección General no tiene competencia, ni la Dirección General ni la Federación. Esto es un delito ya y tiene que pasar a la Fiscalía de Menores. ¿Qué más puede hacer la Dirección General? Comunicar a la Federación que actúe. Pero claro, como hemos visto, la Ley Canaria del Deporte no existe como infracción ni grave, ni muy grave, ni leve el acoso sexual y sexista. Con lo cual, queda un poco en manos de las federaciones la posibilidad de ver cómo se neutraliza esa actitud. Habrá que ver el régimen disciplinario de esas federaciones si tiene algo a lo cual acogerse, tipo abuso de poder, que es lo que hemos estado mirando en algunas federaciones en su régimen disciplinario, algunas medidas que podrían ser equivalentes a las cuales se podía acoger la federación para neutralizar la actitud del acosador o acosadora. Y bueno, evidentemente, siempre dejar la vía libre para cualquier otras medidas previstas en la legislación, no ya la que a lo mejor esté redactada, sino que en un futuro se vaya a redactar. Y con esto ya... Yo creo que hemos terminado, pero siempre queremos decir una cosa. Sí. Esto es un borrador, está abierto a que los señores y señoras políticos que se encargan de hacer política estén de acuerdo, y como ha habido un cambio de gobierno, ahora no sé si hay alguien del nuevo gobierno, serán los que tendrán que recoger el testigo del anterior gobierno y ver si quieren seguir con esto o que es aparcarlo y dejarlo en el cajón del olvido. Que esperemos que no. Esperemos que no. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas para Diria y Diana? Javier, por ahí. Me llama la atención que el Código de Buenas Prácticas sea para cada federación, sobre todo porque en Canarias hemos vivido últimos capítulos donde ha habido clubes deportivos y federaciones condenadas subsidiariamente. Y una de las cosas que piden es que se hagan unos protocolos contra acoso sexual para que esto no ocurra. Evidentemente, la responsabilidad de los clubes es que no tienen implementado protocolos, sobre todo los de prevención, porque los de detección también son importantes, pero yo creo que el pasito, sobre todo sabiendo la vulneración que tienen los clubes en este sentido, es que se proponga códigos de buenas prácticas y que se forme al personal, a sus monitores y monitoras, en esos aspectos, porque inicialmente todo está bien y es un futuro, pero la realidad es que ya tenemos sentencias donde han sido condenados clubes deportivos por no tener esos protocolos. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Obviamente, esto debería haber sido ya una realidad, no un futuro. Y entiendo que lo que tú estás comentando de los clubes y de las federaciones, o sea, ni siquiera tendrían que esperar a que el gobierno sacara este protocolo, que lo pueden utilizar incluso como guía. Las conductas, o sea, esto es un tema también competencial, o sea, son campañas de formación que la Dirección General no puede obligar a los clubes a tener los códigos de conducta, sí puede fomentarlos, sí puede incitarlos. Hablábamos con el tema de las federaciones, poner como dentro de los requisitos de las subvenciones, crear estos códigos de conducta. Igual se puede ir un paso más allá, que es además ayudar a implementar dichos códigos de conducta y hacerlas en los clubes deportivos, ¿no? Pero... Sí, hombre, yo creo que el principio de tipicidad legal, si no hay una norma que diga que los clubes y las federaciones tienen que tener un código, no se les puede sancionar por no tenerlo. Y que yo sepa, hasta el momento no se obliga a que existan esos códigos. Sí, lo que pasa es que creo que, independientemente de lo que diga la ley, evidentemente hay acciones de beneficio social para los deportistas que hay que impulsarlo. Claro. Yo pongo el ejemplo, la Dirección General de Drogodependencia ha impulsado la detección de conductas de riesgo en jóvenes deportistas y de forma voluntaria, obviamente, se ha formado a monitores, ha monitorado y a entrenadores y entrenadoras en detectar conductas de riesgo para después actuar, y se les ha dicho a dónde tienen que acudir cuando lo hacen. Y estamos hablando de hábitos de riesgo, de hábitos no saludables y conductas de riesgo. Y se ha hecho un trabajo en ese sentido y los clubes han sido receptivos. Y verdaderamente no tiene ninguna responsabilidad el club de detectar conductas de riesgo en sus jóvenes, pero es por un beneficio social y se implican en ello.
Por tanto, en esto que sí pueden llegar a tener responsabilidad, hay que darle un acelerón para que se consiga, Por porque supuesto. verdaderamente son responsables. Hay que formar y propiciarlo, pero de momento no se puede castigar a una federación, a una entidad deportiva, por no cumplir un código de buenas prácticas o no tenerlo porque la ley no lo obliga. No, estoy de acuerdo. No he dicho que se le castigue, he dicho que desde nuestra responsabilidad social hay Eso que sí, ir por supuesto en que este sí. camino y hay que acelerarlo porque Por supuesto resulta que que llegamos tarde. Es que yo creo que yo creo que estamos todos de acuerdo con lo que estás diciendo. E incluso la pena es que no haya ningún representante aquí de la Dirección General de Deportes en estos momentos, que yo sé que hubo ayer, para que recibiera esta información. O sea, yo creo que además ellos pienso que son bastante conscientes de la necesidad y esperemos que se pongan las pilas, hablando coloquialmente. ¿Más preguntas? Hola. Adiós. Hola. Hola, ahora sí. Buenas tardes. Entiendo que este protocolo es muy general para toda Canarias o para todo el Estado, estaría genial. Para Canarias. Pero desde los ayuntamientos, ¿cómo podríamos apuntarnos a este protocolo, a este borrador de protocolo? ¿Cómo sería el proceso? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que cuando antes hablé yo de la obligación de erradicar las situaciones de acoso como un principio rector del deporte canario, es un principio que rige para todos los entes públicos y para todas las administraciones públicas, y también los ayuntamientos. Lo que pasa es que ustedes saben que la ley del deporte, la ley canaria de la actividad física y del deporte, lo que establece es luego un reparto de competencias. Dirección General de Deportes se encarga de esto, los cabildos se encargan de lo otro y los ayuntamientos se encargan de aquello otro. Pero, por supuesto, que todas estas administraciones son corresponsables. Lo que pasa es que la idea de erradicarlo en la Dirección General de Deportes es por la función que tiene como de paraguas sobre todo el deporte canario. Esa es la importancia, para abarcar más. ¿Una pregunta más? Solo un apunte, pero ¿no podríamos hacer con un poco de fuerza para que esto...? Claro, es que lo que yo quería comentar es que evidentemente los ayuntamientos, dentro de sus competencias, sobre todo los clubes que tienen, los clubes o las instalaciones deportivas que tienen a su cargo, que pueden implementar medidas en las cuales se forme o se informe, que a veces más es informar que formar obviamente a las personas que están al cargo de esas instalaciones, pero sobre todo informar de aquellas medidas que se deben de evitar. Aquellas acciones o aquellas situaciones que se deben de evitar y sobre todo informar de aquellas situaciones en las cuales se puede detectar acoso sexual o aquellas acciones que pueden ser percibidas como acoso sexual. Muchas gracias. Última pregunta. Ramón, ¿querías consultar? Con respecto al último apunte, y en relación con lo que comentabas tú antes los ayuntamientos también pueden hacerlo en el caso de las subvenciones. Por lo general los ayuntamientos tienen distintos tipos de programas de subvención a los clubes y una de las exigencias que pueden tener para que un club reciba o no reciba es que no tengan ningún tipo de mancha en el sentido del que estamos hablando, ¿no? Ese puede ser uno de Una buena idea. Y el otro, por supuesto, es formativo Mucha e formación. informativo. Claro. Yo discrepo un poco en lo que acaban de comentar, sobre todo en el hecho de que no tenga mancha, porque a lo mejor, como decía la persona, ¿cómo te llamabas? No lo dijiste, ¿no? Sí, bueno, pero como él comentaba, decía que hay clubes, a lo mejor, en donde se ha producido una acción, una acción de esta naturaleza, pero que no ha sido el club, sino que ha sido una persona concreta. Entonces, si a lo mejor el club coge y echa a esta persona, o sea, no puede decir que sea una mancha. Otra cosa es que a lo mejor lo que sí en las subvenciones se le exige que tenga el código de buenas prácticas, claro, que no tenga que esperar a que sea la Dirección General la que se los impulse. Pero no a lo mejor que se haya producido en ese club una situación de estas, porque igual es manchar a un club por lo que ha hecho una persona, ¿no? Sí. Y eso tampoco puede, no es justo. No me expresé adecuadamente, pero vale. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pues muchas gracias, Diria, Diana. Fuerte aplauso para ella.